un domingo en la mañana, una mamá fue a despertar a su hijo al cuarto para ir a la iglesia. Entonces entró a su cuarto y le dijo, pues es tiempo de irnos a la iglesia, hijo. Y él respondió, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no quiero ir a la iglesia. Hijo, es hora de ir a la iglesia. Le dijo, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia y te voy a dar 2 buenas razones, ¿ok? Dijo, ¿por qué? Dijo, la primera es porque no les caigo bien, ¿sí? No me quieren ahí. ¿Y cuál es la segunda? La segunda es porque a mí tampoco me caen bien, ¿sí? Y le dice la mamá, bueno, pues yo te tengo 2 buenas razones por las que tienes que ir a la iglesia hoy. Número 1, tienes 54 años de edad. Y número 2, eres el pastor. Gracias a Dios que así no es aquí, ¿verdad? A mí todos ustedes me caen bien y yo les caigo bien a todos ustedes, ¿verdad? Salmo 138, versículo 2. Y si no te caigo bien, al menos sigue viniendo porque la palabra de Dios cambia tu vida, ¿verdad? No, imagínense que dependiera de si les caigo bien o no, tu lugar estaría vacío. Salmo 138, capítulo 138, versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Dice, porque has engrandecido tu nombre. ¿Quién engrandeció su nombre? Dios. Y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Sí? Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú dirijas mis palabras, Señor, que tú hables a través de mí a los corazones de cada persona aquí, Señor, que nos traigas revelación, Señor, que nos traigas entendimiento de tu palabra, Señor. Que las cosas que hablamos aquí, Señor, las entendemos bajo la luz de la gracia y no bajo la luz de la ley, Señor. Y tú nos revelas a cada persona en nuestro corazón, Señor, cómo aplicar tu palabra en nuestras vidas, cómo cambiar nuestra vida, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos estado hablando acerca de la autoridad del creyente. ¿Okay? Cómo Dios nos dio a nosotros autoridad sobre cosas en nuestra vida, donde Él ya nos dijo que todas sus promesas en la Biblia son sí y amén. Y cómo no tenemos que venir a rogarle por promesas, a ver si sí quiere o si no quiere, sino que entendemos que todo lo que Él ya nos dijo en la palabra, sus promesas son sí y amén. Que Él nos las dio por gracia, no porque somos muy buenos o porque venimos a la iglesia todos los domingos o porque por ninguna otra razón más que porque su Hijo murió en la cruz para darnos este regalo a través de gracia, porque no podemos ganarnos ni merecernos estas cosas. Y que llegamos y podemos manifestar esas promesas en nuestra vida a través de fe, que es el puente o el vehículo por el cual recibimos las promesas de Dios en nuestra vida manifiestas, ¿sí? Los miércoles hemos estado hablando acerca de la oración mucho. Y ha cambiado mi vida personalmente. Me ha recordado cosas que se me habían olvidado antes, ¿sí? Y te recomiendo realmente que escuches esos CDs también, porque van muy de la mano con lo que estamos viendo los domingos. Entonces, necesitamos aprender a ejercer la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Nosotros solamente podemos ejecutar promesas y principios espirituales que Dios ya nos dio. El miércoles les dije, tú no puedes obtener a través de fe, a través de tu fe, algo que Dios no te proveyó ya a través de la gracia, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Tú no puedes hacer que Dios haga algo que no proveyó ya por gracia. Dios no va a inventar algo nuevo por ti. Dios no va a crear una nueva ley para ti, sin importar cuánta fe tengas tú, sin importar cuánta necesidad tengas tú. Dios no va a cambiar su palabra, ¿sí? Y lo que estamos leyendo aquí en Salmo 138:2 dice, Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. El nombre de una persona solamente es tan bueno como su palabra, ¿sí? El nombre de Dios ha sido engrandecido y su palabra sobre todas las cosas. Quiere decir que el nombre de Dios es solamente tan bueno como su palabra. O sea que si Dios cambiara todo el tiempo, pues entonces su nombre no es muy bueno, ¿verdad? Si tú tienes un buen nombre, es porque eres un hombre de tu palabra, ¿no? Una persona que cumple su palabra, ¿sí? Entonces,
El Señor es igual. Él estableció leyes y principios. Él estableció un pacto con nosotros y Él nos dijo cómo iba a hacer las cosas, ¿sí? Él nos dijo cómo nos iba a sanar. Él nos dijo cómo nos iba a dar vida abundante. Él nos dijo cómo tener una vida abundante. Él nos dijo cómo vivir una vida naturalmente sobrenatural. Él estableció en su palabra cómo traer su reino a esta tierra. Él ya nos dijo todo eso. Y nosotros a veces queremos ir a Dios sin importar y sin tener conocimiento de la manera que Él estableció las cosas, sin tener conocimiento de cómo funciona la sanidad o cómo funciona la prosperidad. Y queremos ir a Dios y solamente aventar una oración y esperar que la conteste. Y después, basado en la respuesta, decidimos si Dios quiere o si no quiere. Y queremos nosotros hacer nuestras reglas y nuestras maneras en vez de seguir las de Él. ¿Están ahí? Si entendemos y tenemos conocimiento de su palabra, conocimiento de sus promesas, conocimiento de cómo Él nos dijo ya, ¿sí?, que obtuviéramos esa vida que Él nos dio, y entonces lo hacemos a su manera, entonces voy a ver mis oraciones contestadas y manifestadas mucho más rápido, mucho más eficiente. Voy a poder ver su poder en mi vida de una manera más poderosa. ¿Están ahí? Entonces, así como un policía, cuando para a una persona, no los para con su propia autoridad y les pone sus propias leyes y criterios, ¿no? No les dice, bueno, pues iba medio rápido y no, ¿verdad? Lo primero que hacen, ya me eché de cabeza, ¿verdad? Cuando paran a uno por exceso de velocidad, lo primero que le dicen a uno es, pues, qué tan rápido iba y después cuando le dan a uno la multa le dicen en el artículo tal, sección tal, párrafo tal, línea tal, dice que, ¿sí?, y es por eso que le estoy dando esta multa. Entonces no es de, pues usted pasó así bien rápido y se me hizo como que iba rápido, así que multa, no, ¿verdad? Sino que Él está operando en autoridad bajo la ley y la constitución, lo que ya fue establecido antes, ¿sí? Y de la misma manera nosotros tenemos que aprender a operar. Nuestra autoridad como creyentes no funciona a menos que estemos operando bajo su palabra, bajo sus promesas, bajo lo que Él ya nos dio. ¿Están ahí? Entonces tenemos que aprender esas promesas, tenemos que aprender esa palabra y tenemos que operar como Él nos dijo que operamos. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros, ¿sí? ¿Cómo huye el diablo de nosotros? Resístelo, póntelo enfrente y se va a ir, ¿sí? No vas a pasar de aquí, diablo, ¿sí? No vas a entrar en mi familia, no vas a entrar en mi hogar, no vas a entrar en mi salud, ¿sí? Salmo 89, versículo 34. Dice, voy a leerles dos versiones, 89, 34. Dice en la Reina Valera, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, por nada romperé mi pacto, ni retiraré ni una sola palabra que he dicho, ¿sí? La palabra nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia, ¿sí? Yo recuerdo cuando estaba en el negocio de los préstamos hace muchos años, ¿sí? Y por ahí del 2006, 5, 6, las cosas empezaron a poner medio feas y muchas cosas empezaron a cambiar. Entonces se da de cuenta que yo sabía un programa de préstamos, ¿no? Y cómo funcionaba este programa y tenía como 5 o 6 programas de diferentes bancos que sabía exactamente las reglamentaciones, pero llegó un momento en que todo empezó a cambiar tan rápido, ¿sí? Y cuando uno estaba trabajando y preparando algo de cierta manera con cierto criterio, cuando iba al banco ya habían cambiado las cosas y uno tenía que estar reaprendiendo, ¿sí?, las guianzas y los directivos y cómo funcionaban los programas casi cada día para ver qué cosas estaban cambiando, ¿sí? Es un poco incierto, es un poco dudoso, ¿no? ¿Quién sabe si lo van a aprobar a uno o no lo van a aprobar? Uno no sabe, ¿sí? Porque están cambiando las cosas tan rápido. Imagínense que Dios fuera así, pero muchos lo tratan así.
como que no saben y no hay manera de saber la voluntad de Dios, entonces, pues vamos a echar ahí unas cuantas oraciones, hacer unos cuantos ayunos y a ver qué pasa. Si quiere lo va a hacer, si no quiere no lo va a hacer. Y así no funciona la cosa, mi hermano. Dios nunca cambia. Dios no quita su palabra. ¿Sí? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Tenemos un pacto que nos fue dado a través de Jesucristo. ¿Sí? El pacto de la gracia. La verdad y la gracia que vinieron a través de Jesús. ¿Están aprendiendo algo? Ven conmigo a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice: ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Él, ¿ok? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios cambiara, si Dios se arrepintiera de su palabra, si Dios se llevara su palabra, ¿sí? Todo se colapsaría. ¿Por qué? Porque su palabra y la integridad de su palabra, que Él no cambia, es la que sustenta todas las cosas. Porque hay poder en su palabra. ¿Sí? La policía ejecuta las leyes que fueron establecidas en la Constitución. ¿Sí? Y nosotros como creyentes podemos ejecutar las promesas y los principios de la Biblia. Podemos tomar autoridad, ¿sí?, espiritual con las promesas que Él ya nos dio. ¿Sí? Muchos están esperando a que Dios haga cosas por uno sin entender que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Sí? Y que ahora nosotros tenemos la autoridad, ¿sí?, para recibirlas, para traerlas, para que se manifiesten. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo: oye, tú estás sonando como que ya no necesitamos a Dios. Claro que lo necesitamos. Jesús es el centro de nuestra vida. Cualquier cosa que tú puedas recibir, la única razón es lo que Jesús ya hizo. Y Dios es la fuente de poder, no ninguno de nosotros. Nosotros estamos simplemente ejecutando lo que Él ya nos dio. ¿Sí? Recibiendo lo que Él ya nos dio, tomando la autoridad que Él nos dio a nosotros, sin olvidarnos que Él nos la dio. Por eso la alabamos, por eso la adoramos, por eso le damos gracias. ¿Sí? Porque por gracia nos fue dado todo eso. Toda bendición espiritual nos fue dada por gracia. ¿Sí? El decir que no sabemos qué vaya a hacer Dios, o decir que nunca sabes lo que Dios va a hacer. ¿Alguien ha oído a la gente decir eso? Oh, pues quién sabe qué vaya a hacer Dios. Pues uno nunca sabe lo que Dios vaya a hacer. Es un cliché religioso que quita responsabilidad de la gente. ¿Sí? Cuando la gente no quiere decir sí, o cuando la gente no quiere comprometerse, o cuando la gente tiene incredulidad entre ellos, entonces es cuando dicen: pues quién sabe qué vaya a hacer Dios, ¿no? Uno nunca sabe la voluntad de Dios. Mentira. Ellos no saben porque no han leído su Biblia. Pero si tú lees la Biblia, lees la palabra de Dios, puedes saber su voluntad. ¿Sí? A grandes rasgos y a pequeños detalles. Tú puedes conocer la voluntad de Dios. Y dejar de vivir en una incertidumbre de quién sabe. Pues quién sabe, será, no será. No sabremos al final, ¿no? Si nos quiere sanar, pues veremos. Si no nos sana, si no pasa, pues entonces no. Y eso quita nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Porque preferimos decir: ¿quién sabe? Depende de Dios. A decir: no, yo sé que sí es. Y va a venir. ¿Sí? Y me voy a parar firme en la palabra por fe, que significa, por fe significa que no me baso en lo que veo, siento, escucho, oigo. ¿Sí? En ninguno de mis sentidos. Eso es por fe. Entonces no me baso en ninguno de esos sentimientos, sino me baso en la palabra y lo que Él dijo, echando fuera todo temor, toda incredulidad. Y va a venir, y va a pasar, y se va a manifestar. Amén. Dios ordenó, Dios nos dio la bendición. En Deuteronomio 28:8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. ¿Sí? Eso suena como una gran bendición para mí. ¿Sí?
Él bendecirá todo sobre lo que pones tus manos. Es su promesa. Dios ordenó esa bendición a nosotros. Y si no la sabemos o no la conocemos, es porque no la hemos buscado en la palabra, porque no la hemos creído. Dice Isaías 53, por sus llagas fuimos sanados. ¿Ya? ¿Sí? 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos tienen confianza cuando se acercan a Dios? ¿Sí? Pero sabes, no todos tienen confianza cuando se acercan a Dios a pedirle algo. Muchos vienen a pedirle algo a Dios en incredulidad. Y vienen a pedirle algo sin la certeza o sin saber ya. Y algunos dicen, bueno, pero si ya sabemos, entonces ¿por qué le pedimos? La palabra nos dice también que a veces no recibimos porque pedimos mal. Pues ¿qué es truco con Dios? No es truco. Él estableció principios, Él estableció leyes espirituales para que nosotros las conociéramos dentro de este libro y las ejerciéramos. ¿Sí? Es muy simple. ¿Están ahí? Entonces dice, esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí vamos otra vez con la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si es su voluntad o no? Lo vemos en la palabra. ¿Sí? Dice 3 de Juan, amado, deseo que seas prosperado en todas cosas, así como prospera tu alma. Ahorita vamos a ir ahí, no me adelanto. Pero dice aquí que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Entonces Dios oye nuestras oraciones, dice, y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto a mí me suena muy certero, con mucha confianza, ¿sí? No me suena como ahí veremos, a ver si pasa, a ver si no pasa. No, aquí dice que tenemos la confianza, ¿sí? Si venimos a Él y le pedimos conforme a su palabra, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, nos contesta. Hay gente que sabe que Dios puede, pero no están seguros si quiere, ¿ok? Y para eso tienes que escuchar el Camino a Gracia, la serie El Camino a la Gracia. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Y no tiene nada que ver con tus cositas, tu basura, tus defectos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con Cristo Jesús y lo que Él hizo. ¿Sí? 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora fíjate algo interesante de este versículo, que nos dice la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que seamos prosperados en ¿cuántas cosas? ¿Cómo? En todas las cosas. Wow. Y después dice, y que tengas salud también. Por si no pensabas que todas las cosas incluyen salud, bueno, salud también, ¿ok? Y dice, ¿cómo vas a prosperar en todas las cosas y en salud? Alguien dime, ¿cómo? ¿Cómo vas a prosperar en todas las cosas y en salud? Así o de la misma manera o igualmente como prospera tu alma. ¿Cómo prospera mi alma? Tu alma son tus pensamientos, tus emociones, tu corazón, ¿sí? Y ahí es donde está la fe. Ahí es donde ponemos la palabra de Dios. Entonces, mi alma tiene que prosperar, mi mente tiene que ser renovada para poder creer correctamente. Y entonces, de la misma manera que aprendo más de la palabra de Dios, que tengo más conocimiento de la palabra de Dios, que lo pongo en mi corazón y lo creo, entonces puede prosperar. Entonces puedo prosperar yo y todas las cosas que hago y mi salud. ¿Sí entiendes esto? En otras palabras, depende de ti el creer, el poner la palabra de Dios dentro de ti, el poner sus promesas dentro de ti para que prospere todo lo que haces. Entonces tú avanzas tu alma, tú decides poner la palabra de Dios dentro de ti, tú decides meditar en las promesas, tú decides creerlas, simplemente creerlas, ciegamente creer las promesas de Dios. Y al tú hacer eso, tu mente renovada, tu alma prosperada, entonces prosperas en todas las cosas.
y en su salud también. ¿Sí me entiendes? Porque van de la mano. Porque yo juego una parte tan grande y tan importante en la vida abundante. ¿Sí? ¿Y cómo puede ser que tanta gente todavía diga, si Dios quiere? No sabemos, así que si Él quiere, pues sí, se hará. Y si no quiere, no se hará. No. Sí, van de regreso a eso. Eso es religiosismo, ¿sí? Eso es deslindarnos de la responsabilidad. Eso es echárselo a Dios y no querer esforzarnos en decir, no, sí creo y no me voy a dejar llevar por lo que sienta, oiga, vea los síntomas o mi cuenta de banco. No me voy a dejar llevar por lo que pueda sentir o ver, ¿sí? Y me voy a mantener firme. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, dice Salmos, ¿sí? Que está firme, que nada lo sacude. Entonces yo voy a decidir ser así. Oh, toma, que requiere que haga algo. Sí, ¿verdad? ¿No es muy difícil? No, simplemente tienes que creer, ¿sí? Él ya hizo toda la obra. Jesús terminó toda la obra y nos las dio a nosotros. Dice, hijo, ahora trae el reino de los cielos aquí. Ve las promesas, son tuyas, ¿sí? Créelas, párate sobre ellas, proclámalas, ¿sí? Que estén en tu mente y en tu corazón, que sean parte de ti. ¿Por qué cuesta tanto trabajo, pastor? Porque vivimos en un mundo que es como ir en contra de la corriente, ¿sí? No sé si alguien alguna vez ha nadado en contra de la corriente, pero es muy difícil, ¿verdad? Es difícil nadar en contra de la corriente. Porque si uno se deja, simplemente se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Pero tiene que nadar. ¿Es difícil? ¿De qué depende? Pues de cuánta corriente te metas. ¿Sí? Si tú controlas tu ambiente, ¿sí? Hasta cierta manera, hasta cierto punto. Tú controlas las cosas que entran en tu mente, en tus oídos. Tú controlas quiénes están cercanos a ti. Tal vez no 100%, ¿verdad? Porque uno tiene que ir al trabajo y tiene que lidiar con gente que no escoge a veces. Pero fuera de eso, tú escoges todo lo demás. Tú escoges con quién pasas de tiempo extra, tu tiempo de diversión. Tú escoges qué ves y qué oyes en el tiempo en el que no estás trabajando, ¿sí? Entonces tú tienes control sobre el ambiente y decides cuánta corriente vas a aventarte hacia ti. ¿Cuántas tentaciones que no eran tentaciones ahora son tentaciones porque te metiste en el lugar equivocado? Porque empezaste a escuchar las cosas equivocadas, ¿sí? ¿Cuántas cosas que podías evitarte o que hoy puedes evitarte siguen siendo corriente en contra de ti? Y tú mismo te estás causando más resistencia y más trabajo en renovar tu mente, en creer las cosas de Dios, con las cosas en las que pasamos nuestro tiempo. Sonríanme, por favor. Por eso la incredulidad es algo tan fuerte a veces en nuestras vidas, ¿sí? Porque tenemos mucha corriente en contra. Marcos 5:25, ¿ok? Vamos a comenzar la enseñanza de esta tarde. ¿Alguien está aprendiendo algo? Ok. Miren, cuando alguien te roba algo o cuando alguien comete un crimen contra ti, tú tienes derecho de ponerle cargos a esa persona, ¿verdad? Y de mandar a la policía, ¿sí? Porque tienes ese derecho. Pero la ignorancia y el temor, desgraciadamente, le impiden a mucha gente de tomar autoridad y mandar cargos y detener a esa persona, ¿sí? Tal vez te robaron algo y tú no tienes conocimiento de que puedes ponerle cargos a esa persona y puede la policía ir por ellos, y obviamente lo estoy explicando de una manera más simple, pero espiritualmente cuando dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿sí? Y mucha gente está pereciendo porque no sabe,
Porque si supieras, ¿sí?, pensarías y creerías diferente y actuarías diferente, ¿sí? Marcos 5:25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Ok? Esta mujer tenía 12 años enferma, ¿sí?, con flujo de sangre, y no solamente era cualquier enfermedad, sino que ella estaba marcada en la sociedad como impura y no podía estar alrededor de la gente normal, no podía estar en un lugar público en medio de la gente, ¿sí? O sea que no solamente lo que estaba sufriendo físicamente, pero emocionalmente, ¿sí?, estaba apartada de la sociedad, humillada, y se había gastado todo su dinero, todo lo que tenía, todo lo que podía gastar en doctores. Bueno, al menos le ayudó, de nada le sirvió, de nada le ayudó. Dice, de nada aprovechó. Y no nada más había sido que tómate la pastillita, sino aquí dice que había sufrido mucho en manos de los doctores. Entonces, ve tú a saber qué cosas habían tratado, ¿ok? Pero había sufrido mucho, por 12 años, ¿sí? Imagínate la situación física, emocional y financiera en la que se encontraba esta mujer. Estaba desesperada, di conmigo, desesperada. ¿Alguien alguna vez está desesperado? ¿Sí? No tenemos que estar desesperados para que el Señor nos ayude, ¿ok? Pero ella estaba desesperada y tenía... Y la cosa que tienes que entender de la desesperación es que cuando ella oyó de Jesús, para ella Jesús era la única respuesta, ¿sí? No había otra. Ya había tratado todo, gastado todo, sufrido todo. Versículo 27. Y cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué habría oído hablar de Jesús? Pues que iba por todas las aldeas sanando a todos, ¿verdad? Oh, esta mujer dijo, esa es mi respuesta ahí. Y dice, y vino por detrás entre la multitud. Alerta, entre la multitud. Esta mujer, ella no podía acercarse. ¿Sabes qué? Dentro de la ley y las estipulaciones ahí, como ella estaba marcada y era apartada, a ella la podían apedrear a muerte si se acercaba y tocaba a otra gente porque era impura. Es lo que decía la ley. Pero ¿cómo estaba esta mujer? Desesperada. Y dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora entiende que cuando, aquí Jesús, vamos a leer, dice, versículo 28, porque decía, ¿qué decía ella? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, cuando tocó a Jesús, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, Jesús, ¿qué no ves que la multitud te aprieta? ¿Cómo puedes decir que quién te ha tocado? O sea que esto nos da a entender que Jesús estaba caminando y estaba rodeado de gente, ¿sí? Así como, ¿alguna vez han entrado al metro en el DF? Ok, yo he entrado al metro en el DF y cuando vas a entrar al metro así entras. De pasito, como dicen gallo, gallina, ¿no? Casi. Gallo, gallina, pollito. Ok. Y yo creo que así iba Jesús, ¿no? Y pues todos lo apretujaban y dice de repente, ¿quién me tocó? Jesús, pues, ¿qué no ves que la multitud te aprieta? O sea, ¿cómo que quién te tocó, no? Pero Jesús sintió poder salir de él. Ahora, pon atención a otra cosa aquí. Jesús no la sanó intencionalmente. Jesús no sabía de esta mujer. ¿Sí? Lo que nos dice, ¿qué nos dice eso? Que las leyes espirituales funcionan en base a la persona, ¿sí?, que está ejerciendo su fe, que está ejerciendo su autoridad. Esta mujer se conectó, ni siquiera le pidió, no le pidió nada a Dios. Ella dijo y ella creyó, si tan solo tocare su manto, seré sana. Así que ahí voy.
Porque si no toco su manto no soy sana y alguien se da cuenta que estoy aquí, la cosa se va a poner más fea todavía. Si tan solo toco su manto. Lo que dijo es lo que recibió. Proverbios, leímos la semana pasada, nos dice que del fruto de nuestra boca, de nuestros labios comeremos. ¿Sí? En Marcos 11 dice que lo que digas le será hecho cuando creyeres. Y esta mujer le fue hecho lo que dijo. Y Jesús ni sabía. Porque se asombró de que dijo, él sintió poder salir de él. ¿Quería Dios sanarla? ¿Quería Jesús sanarla? Claro que quería, ¿verdad? Pero ¿de quién dependía? De ella. Por eso no importó ni siquiera que le preguntara, que le dijera, que le contara su historia. Bueno, déjame te platico. Yo he tenido 15,000 cirugías y y tengo diabetes y tengo esto y tengo aquello y tengo aquello. No, espérame, tengo que contar todo lo que tengo. Y de cuando era chiquita, entonces me dio sarampión y cuando venía... Y siempre he tenido problemas de aquí, problemas de acá. Déjame porque quiero asegurarme que cubras todo, ¿verdad? ¿Tú crees que no sabe Dios ya? ¿Sí? Esa mujer recibió lo que ella dijo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mucha gente ora y le pide algo a Dios y después va y se queja de la misma cosa y totalmente cancela sus propias oraciones con sus palabras, porque Dios estableció esta ley espiritual, ¿sí? Del fruto de tu boca vas a comer. La vida y la muerte están en tu lengua, no en la de Dios, en la tuya. Él ya dio la sanidad. Ahora yo voy a hablarla, yo voy a recibirla, ¿sí? Marcos 11:23 es donde dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La mujer recibió lo que dijo, ¿sí? Mucha gente recibe sanidad o ora por sanidad o le pide a Dios sanidad y después, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y después inmediatamente la cancelan con incredulidad. ¿Sabes cómo? Con este santo dicho del que hemos estado hablando, que te dicen, ok, amén, si Dios quiere. Estamos de regreso al principio. Déjame explicarte. Dios sí quiere, ¿sí? Y algunos ya lo tienen así como simplemente programado, cualquier cosa que dicen, ¿no? Si Dios quiere, si Dios quiere. Eso es incredulidad, no es santidad ni espiritualidad. Si creen que la gente cree que son tan espirituales y tan santos, tan humildes, que dicen, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Bueno, ya aprende la voluntad de Dios, para que sepas lo que sí quiere, porque cada vez que oras y dices, pues si Dios quiere, y ahí está, adiós la oración, porque ahí está tu incredulidad. Porque cuando decís si Dios quiere, no estás creyendo que sí quiere. Pastor, ¿por qué se te salen los ojos? Ok. ¿Están aprendiendo algo? Oye, a veces tenemos una combinación de cosas, ¿no? A veces aprendemos algo, pero no necesariamente se nos sale lo demás. ¿Sí? Aprendemos algo nuevo, pero lo combinamos con lo viejo también. Y así no funciona. Nos dice la Biblia que no puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo va a romper los odres viejos. No puedes poner un parche nuevo en una vestimenta vieja. No funciona. No puedes combinar lo nuevo que aprendes con las malas mañas que aprendiste desde pequeño, ¿sí? ¿Están ahí? Sonríenle al de al lado, aunque sea al de al lado, por favor. Ok.
Seguimos. Hay decepciones, mentiras, que dicen que Dios pone tragedias y cosas malas en tu vida para enseñarte y mejorarte, para disciplinarte. Hay enseñanzas o doctrinas que dicen que el diablo es el mensajero de Dios. Y si tú crees que Dios te manda enfermedades para enseñarte cosas, estás creyendo algo que no es la palabra de Dios. Algunos dicen, de hecho leí una historia real y verídica de una persona que le pidió al Señor, que como no tenía mucha valentía para predicarle a otros, le pidió que le mandara una enfermedad para que a través de su enfermedad la gente pudiera escuchar, la gente pudiera ser salva, la gente pudiera glorificar a Dios. Y en efecto la persona se enfermó de leucemia y murió. Y en su funeral hicieron un llamamiento a salvación y 4 personas aceptaron al Señor Jesús. Y alguien dijo: wow, en verdad funcionó lo que Él quiso. La gente vino a conocer al Señor y fue salva por su oración, ¿verdad? Y esto es una decepción tremenda. Obviamente este es un extremo muy grande, pero a veces en otras áreas de nuestra vida, cuando las cosas no están saliendo perfectas o no se ven como la voluntad de Dios, decimos: oh, seguramente es Dios, ¿sí? Y quiere que yo aprenda algo de esto, ¿sí? Pero Dios no castiga y Dios no disciplina físicamente, ¿sí? Así como ninguno de nosotros dejaría a su hijo ir sin comida por 3 días para que aprenda una lección, o lo pondría debajo del agua, pues eso es abuso, ¿verdad? Si nosotros aquí en este sistema se le considera abuso a los niños, si alguien, hasta las nalgadas, no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Imagínate cómo pensamos que Dios puede enseñarnos o mandarnos estas tragedias a nuestra vida para aprender cosas. Es diferente a que pueda salir algo bueno que glorifique a Dios de una mala situación. Pero es muy diferente a querer y decir y a recibirlo como algo de Dios. ¿Están ahí? Cosas malas suceden. Vivimos en un mundo corrupto, en un mundo lleno de gente que no tiene al Señor. Nosotros mismos tomamos malas decisiones a veces y traemos situaciones a nuestra vida que no son las que Dios quisiera. Pero hay una diferencia muy grande cuando empezamos a hacer responsable a Dios y a decir que Dios nos mandó esas cosas a nosotros para que aprendiéramos o para que alguien más viniera a conocerlo a Él. ¿Sí? Escuché una tragedia esta mañana de pues él mismo, creo que está en YouTube, y es un pastor que da un testimonio y él dice que primeramente se compara con Job, ¿no? Y dice que pues él es como Job. Obviamente ya les hemos dicho que ninguno de nosotros puede compararse con Job, porque Job no tenía un redentor que es Jesucristo y nosotros sí lo tenemos. Punto. Y aparte de eso, empieza a decir que él perdió su voz, que él era un pastor y un director de alabanza, y que él perdió su voz completamente, y de hecho él habla así como un susurro nada más, ¿sí? Y dice que solamente tiene voz como por 1 hora al día. Y empieza él a decir que todo esto es Dios, ¿sí?, en su vida, ¿sí?, para que los demás conozcan a Dios. Y no te puedo decir ni siquiera una sola cosa que haga sentido, porque son puras sandeces. ¿Saben lo que es una sandez? Puras barbaridades, puras tonterías, ¿sí? Y está completamente diciendo simplemente que Dios le trajo esto y que Dios le hizo esto a él para que los demás conozcan su bondad, para que los demás conozcan su gloria, y que gracias Dios porque no me dejaste simplemente inadvertido, sino que me notaste a mí y entonces te has llevado mi voz. Y al final de eso casi me deprimo y casi le digo a mi esposa que no quería ir a la iglesia hoy, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser esto posible? Él está pereciendo por falta de conocimiento, ¿sí?
Porque si él supiera la voluntad de Dios, entonces podría pararse en su promesa firme, ¿sí? Y recibir su sanidad. Pero mientras él piense que viene de Dios, no puedes ir en contra de eso. Mientras tú pienses que tu situación difícil en la que estás, o tu montaña, o la dificultad que hay en tu matrimonio, o en tus finanzas, o en tu trabajo, mientras tú pienses que las dificultades de tu vida vienen de Dios, ¿por qué vas a orar en contra de ellas? Si vienen de Dios. Pero sabemos que no son de Dios. Y sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es espiritual. Entonces aprendemos, nos ponemos las pilas y aprendemos y tomamos nuestra autoridad espiritual. Y peleamos la buena batalla de la fe. Y es buena porque ya fue ganada. Y solamente tenemos que mantenernos firmes, resistir al diablo, declarar nuestra autoridad y asegurarse que nuestra boca se alinee con nuestro corazón y se alinee con la palabra de Dios. Amén. Y mientras hagamos eso, vamos en la dirección correcta. Como piensa en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7, no lo busques, ¿ok? Entonces, te lo voy a poner plano y sencillo. Mira, Jesús no pudo, fíjate lo que estoy diciendo, Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Por su incredulidad. La voluntad de Dios no pasa automáticamente. Y mucha gente tiene esta vaca sagrada que dice, si es su voluntad va a pasar, de cualquier forma va a pasar. No, la voluntad de Dios no es automática. Jesús no sabía ni que esa mujer estaba tocando su manto. Y Jesús no pudo sanar en Nazaret por su incredulidad. Nuestro enemigo número uno es nuestra incredulidad. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos tanta incredulidad? Proverbios 23:7 dice, como piensa, tal es él. De lo que llenas tu mente, cada pensamiento, cada cosa que pasa por tu mente es una semilla al corazón. Hace unas semanas o la semana pasada, ¿se acuerdan que? No, sí, eso fue hace unas semanas. Les hablé de la importancia de lo que ponemos delante de nuestros ojos y nuestros oídos, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque son semillas al corazón. Y podemos estar contrarrestando la palabra de Dios, nuestra mente renovada, con las semillas que estamos plantando, que nos están proveídas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, cortesía del diablo. Y entre más de eso dejamos venir, ¿sí? Más difícil es renovar nuestra mente, porque estás renovando tu mente los domingos, pero de lunes a sábado la estás ensuciando otra vez. Y vienes y la renuevas el domingo y de lunes a sábado, pues simplemente automáticamente entra toda la incredulidad, ¿sí? Pensamos por qué es tan difícil que estas generaciones hoy en día se mantengan sexualmente puras, ¿sí? Bueno, es muy fácil. Es porque no hay pensamientos puros. Y no hay pensamientos puros porque puras imágenes y material impuro, sexualmente perverso, entra a nuestros oídos y a nuestra mente todo el tiempo. ¿Sí? Cortesía del diablo. ¿Sí? Entonces es difícil mantener un corazón puro. Porque mi mente no está pura. Porque mis ojos no están puros. Porque mis oídos. Ahora, no estoy hablando de ser puros o santos delante de Dios. Somos justos por gracia, por fe, ¿okay? Pero nuestra mente y nuestro corazón tenemos que guardarlos porque son semillas a nuestro corazón y va a impedir que creamos correctamente. Y si no creemos, ¿sí me entiendes? Por eso el mensaje de la santidad a veces se ha distorsionado tanto. Es que si tú no eres santo, Dios no te bendice y por eso estás donde estás. No es así. Tú eres santificado por la sangre de Jesús. ¿Sí? Pero tienes que renovar tu mente y mantenerla renovada, porque si no lo haces, entonces llevas la mentalidad del mundo y tú mismo te autodestruyes, tú mismo te metes en situaciones, en conversaciones, en lugares y en cosas que no debes poner en tu corazón, porque ahora tienes incredulidad en tu corazón, y la incredulidad es el enemigo número uno de poder recibir las promesas de Dios. ¿Sí? Ahora ya no estás tan seguro si Dios realmente quiere eso para ti. No estás tan seguro que Dios quiere bendecirte. ¿Por qué? Porque estás lleno de incredulidad.
Cortesía del diablo. ¿Están ahí? Bueno, ya voy a acabar, La palabra nos dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de honor, digno de honra, ¿sí? Digno de alabanza. Que pongamos nuestra mente en estas cosas, ¿sí? Porque si no lo hacemos, automáticamente vamos a ir a pensar como piensa la corriente. Entonces tenemos que tomar control sobre nuestros pensamientos. No puedes plantarte enfrente de la televisión todo el día y escuchar y ver incredulidad sin pasar un minuto con Dios o abrir tu Biblia en toda la semana y después aventarle una oración al cielo, y si no se manifiesta en 5 minutos o al final del día, entonces le echas la culpa a Dios que no es su voluntad. ¿Para cuántos es normal hacer esto? ¿Sí? No es porque no oraste 5 horas, no es porque no leíste tu Biblia hoy, no. Es porque no estás alimentándote de las cosas que van a producir vida en ti. ¿Sí me entienden? Es una mentalidad, es un entendimiento totalmente diferente al que trae la religión, ¿sí? La religión te dice no hagas, y no hay fruto, sino que hay esclavitud. Pero cuando tú entiendes cómo funciona la mente, el corazón y la fe, ahora entonces dices, ¿sabes qué? Esas cosas realmente son malas para mí. Esas relaciones, esas amistades realmente son malas para mí, porque están trayendo incredulidad dentro de mí. Están trayendo un sentimiento feo, algo que no es de Dios, ¿sí? Me hacen pensar de una manera alocada. Yo recuerdo mi papá decía, cuando jugábamos Nintendo, cuando éramos pequeños, él se daba cuenta cuando después de jugar 5 horas un Street Fighter, era un juego de Nintendo de luchas, ¿sí? Y mis hermanos y yo acabábamos en el piso rodando, dándonos de golpe ese día. Y mi papá nos decía, y agarra el Nintendo y lo desconectaba. Y dice, ¿por qué nos castigas en Nintendo? ¿Por qué? Y entendíamos, ahora entiendo que es por lo que eso estaba entrando a nosotros, ¿sí? Es lo que estábamos viendo, es lo que estábamos plantando en nosotros. Y automáticamente, porque del corazón mana la vida, ¿sí? De lo que hay dentro de tu corazón es lo que va a salir. Y como eso es todo lo que poníamos, pues al final del día, indudablemente, acabamos golpeándonos unos a otros, gritándonos, ¿sí? Porque eso es lo que poníamos adentro. Dios no es magia. Dios es poderoso. Dios hace milagros, pero no es magia, ¿sí? Tenemos que tener entendimiento, porque si no tuviéramos entendimiento, Dios mismo estaría creando religión. Y Dios no está creando religión. Dios estaría creando religión diciendo, pues solamente haz esto, 1, 2, 3 y ya. No, pues lo hago. No, pero no es así. Dios quiere nuestro corazón, ¿sí? Que entendamos por qué algunas cosas son buenas y otras no son buenas para nosotros. Necesitamos renovar nuestra mente. No tenemos problema dando dinero, meses de nuestra vida a tratamientos y a doctores, aunque funcionen poquito o nada, ¿verdad? Pero cuando venimos delante del Señor, si no funciona rápidamente, entonces no era su voluntad. Entonces no quiere sanarme. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la incredulidad también viene por el oír, ¿sí? Hay gente que no recibe de Dios por muchas otras razones, como el querer agradar a los hombres, ¿sí? Y el querer agradar al hombre, a los humanos, a la gente, en vez de agradar a Dios. Dice Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Con esto voy a cerrar. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios verdadero, veraz, y todo hombre mentiroso. Ahí es donde tenemos que llegar en nuestra vida. Como la mujer del flujo de sangre, ella estaba desesperada. Su única opción, su única respuesta era Jesús, ¿sí? Y lo que dijo, recibió. Y tenemos que llegar a ese punto de desesperación
No que te esperes hasta que estés desesperado, sino que tú mismo veas a Jesús como la única respuesta, su palabra como la única respuesta, la única fuente de provisión de todos tus problemas, de toda tu vida, de una vida abundante. Él es la única fuente de provisión, ¿sí? Y que llegues al punto donde veas esto, la palabra de Dios y Dios, Él es verdadero. Y cualquiera que venga en contra de eso es mentiroso. Dios se mantiene verdadero, Dios se mantiene firme, y cualquier otra cosa que no se alinee con Él es mentiroso, como dice Romanos. No importa si todos están en contra, Dios es verdadero, aunque todo hombre sea mentiroso. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Aprendiste algo? ¿Bien? Da un aplauso, Señor, si aprendiste algo. Bueno, queremos que oigas la palabra, porque la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, y renovar tu mente. Entonces esto me da un entendimiento que no es que no deba hacer esas cosas, es que ahora entiendo y no quiero ir a meter porquería en mi mente, no quiero ir a meter incredulidad. Esta persona es bien negativa, así que ¿sabes qué? No tengo tiempo para ti, porque no puedo escuchar todas tus cosas negativas ahorita, ¿sí? No vayan a buscar el video de ese pastor que les dije, porque es bien deprimente. Es triste, es triste. Rompe mi corazón el pensar que hay gente que vive bajo esas decepciones, pensando que es Dios el autor de eso, ¿sí? Dios nos ama, tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cierra tus ojos ahí conmigo, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo en esta mañana.